Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Permítame un segundo. Capítulo controvertido, capítulo también central para aproximarnos a la figura histórica de Sigmund Freud. Sigmund Freud con su padre, Sigmund Freud con su madre y Sigmund Freud con su futura esposa. Ajá. El periodo que estamos por abordar es un periodo antes de esta fotografía, un Sigmund Freud ya médico, ya practicante de la medicina. Ajá. Y quiero mostrarles junto con este capítulo otro libro, El caso Freud, histeria y cocaína. Ajá. Antes de comenzar la lectura, digamos para también darles un poquito de eh, contexto histórico. A lo largo de la historia, principalmente de la psicología, la figura de Sigmund Freud ha sido objeto de ataques, ajá, en muchas formas. Ujú. Les voy a leer esto que están viendo en pantalla. Ajá. Hans Israel, ahorita vemos quién es, el autor de este libro que estoy sosteniendo en mis manos, confirma lo que diversos investigadores intuían, pero no habían podido comprobar: que muchos de los estudios de Freud produjeron resultados contrarios a los que él describía en sus reportes y que incluso muchos de los traumas supuestamente padecidos por sus pacientes no eran más que inducciones suyas, inducciones como sugestiones, ajá, como invenciones del doctor Freud. A partir del acceso a documentos inéditos sobre el episodio de la cocaína, justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, Israel retrata las obsesiones que llevaron a Freud a mentir. Un libro revelador sobre el papel de la mentira en la creación del imaginario colectivo y sobre una supuesta forma de curación terapéutica que en realidad produjo estragos en los pacientes. Israel revela el comportamiento alucinante de Freud para dar con la clave del nacimiento mitificado del psicoanálisis. London Review of Books, revisión o reseña de libros de Londres. Ajá. Ahora, ¿quién fue el autor de este libro que estoy mostrando en pantalla? Investigador en psicología e historia en la Universidad de Ámsterdam. La aparición en 1989 de su tesis de doctorado, un estudio sobre el caso Schreber, titulado Padre e Hijo, lo situó como uno de los críticos más agudos de las teorías freudianas. Este libro ya lo he leído, lo tengo en mi biblioteca, pero por supuesto, eh, lo podremos compartir, queridas, queridos. Eh, Les recuerdo que ya he comenzado mi sección de miembros en este canal de YouTube. El contenido que estoy publicando, vida y obra de Sigmund Freud, que nos vamos a ocupar el día de hoy. La traducción por Luis López Ballesteros de la obra de Sigmund Freud y Melanie Klein, los miércoles de Melanie Klein, el estudio de la obra completa de Melanie Klein. Todo eso seguirá, digamos, como lo he establecido. Un video, perdón, 3 videos por semana, lunes, miércoles y viernes, los viernes de vida y obra. Pero si quieren ustedes, digamos, que nos dediquemos a otras lecturas, que nos dediquemos a otros estudios, por supuesto, en relación al psicoanálisis, para eso está justamente la sección de miembros. Se trata de proponer, se trata de eh, verificar ciertas dudas. Y justamente una de esas dudas al respecto tanto del uso de la cocaína como de sus consecuencias en la vida de Freud. Ajá. Lo que vamos a ver son las palabras de Ernest Jones, uno de los discípulos principales de Sigmund Freud, que sostuvo junto con la hija de Freud, Anna Freud, el psicoanálisis después de la muerte de Freud. Una muerte no asociada con la cocaína, debo decirlo. Este episodio, por supuesto,
es importante en la vida de Freud, no tanto como lo dice Hans Israels, que si mal no recuerdo, el libro trata de insinuar que todo el psicoanálisis es mentira, cuando ciertamente, estudiando la obra de Freud, podemos contemplar y exponernos, sin duda, desde el estudio directo a lo que el psicoanálisis tiene que decir. Ajá. Se planteaba justamente, no solo con Hans Israel, sino con muchos otros, ajá, que lo que Freud decía era mentira, pero justamente, y esto es algo que hemos visto desde hace mucho tiempo aquí en este canal, Sigmund Freud no se inserta, digámoslo, en un discurso lineal. Hay pacientes y los pacientes con enfermedades mentales tienen que ser curados. Ajá. El, el mero planteamiento de Sigmund Freud desde la interpretación de los sueños eh, marca principios prácticos y principios de formación del conocimiento o principios epistemológicos muy específicos. Ajá. El psicoanálisis no se inserta en lo que Hans Israel pretendía. Pero decía que el que curaba, pero no era exactamente lo que Hans Israel quería decir. Por ejemplo, llega un obsesivo, llega un histérico con Freud, y Freud, al digamos, exponerlos a su práctica analítica, no es que le quitara los obsesivos, no es que le quitara la obsesión a los obsesivos o la histeria a los histéricos. He ahí, digamos, como un, una consideración muy específica. Ajá. ¿Qué es lo que el psicoanálisis concibe, no solo en la enfermedad mental, sino en el ser humano de manera particular? Ajá. ¿Cómo establece el psicoanálisis una relación entre enfermo y enfermedad y una relación también aplicable en una cuestión más allá de la neurosis, que era la enfermedad mental típica de tiempos de Freud? Ajá. Freud no la inventa, lo hemos visto. Freud se inserta, digámoslo así, en un discurso, en una narrativa histórica al respecto de la relación del sujeto humano con la enfermedad mental, sobre la neurosis. ¿No? Ahorita, hablando, por ejemplo, de otros libros que también guardo en mi colección, es principios de epistemología freudiana, es decir, cómo Freud forma el conocimiento, ¿verdad? Que también, sin duda, podemos compartir en YouTube de una u otra manera, ¿vale? Ahorita ya comenzamos, después de esta larga introducción, dice Ernest Jones: durante los 3 años de hospital, Freud estuvo constantemente entregado al empeño de hacerse un nombre mediante el descubrimiento de alguna cosa importante, ya sea en el terreno de la clínica o en el de la patología médica. ¿Ah? Su móvil en esto no era simplemente, como podría suponerse, la ambición profesional, sino mucho más que esto. La esperanza de un éxito que pudiera abrirle una perspectiva suficiente en el terreno de la práctica privada como para justificar el adelantar la fecha de su casamiento en un año. Ajá. O incluso dos, en relación con la fecha que podía animarse a considerar como probable tal como iban las cosas. Ujú. Recordemos que en el video pasado, Freud conoció a una joven llamada Martha Bernays, joven de la que se enamoró, dice el texto. Debe habérsele ocurrido muchas ideas al respecto, y en sus cartas menciona repetidas veces uno u otro descubrimiento que podría conducirle al deseado fin, pero ninguna de esas ideas dio resultado. La mayor parte de las veces, por desgracia, solo proporciona en sus alusiones un vistazo atormentadoramente fugaz de dichas ideas. Los únicos dos casos en que se extiende sobre el tema son aquellos en que más cerca estuvo de lograr su propósito. Son los que se refieren al método de cloruro de oro para la impregnación del tejido nervioso,
recordemos, Freud era neurólogo, impregnación del tejido nervioso, es decir, para estudiar en el microscopio, dice el texto, y el uso clínico de la cocaína. Ajá. Ahorita vemos a qué se refiere Ernest Jones. Esto último, como veremos, representa algo más que uno de los tantos esfuerzos de rutina, y los problemas que plantea justifican lo que presentemos en un episodio aparte. Lo que Freud mismo nos relata al respecto es lo siguiente. ¿Saben? Creo que, y esto es también un comentario importante, este episodio, por mucho que pudiera resultar escandaloso, Freud mismo lo retrata. Freud mismo habla de él en la interpretación de los sueños. No recuerdo exactamente en qué capítulo, en qué página, pero ya lo tenemos toda la interpretación de los sueños estudiada en la edición Amor Rorto, en los libros verdes, ¿ah? La traducción por James Strachey, que ya llegaremos también a la interpretación de los sueños, pero por Luis López Ballesteros. Ajá. Ahorita, palabras de Freud. Aquí puedo retroceder un poco y explicar cómo fue por culpa de mi prometida que yo no llegué a ser famoso siendo joven. ¡Wow! Palabras fuertes. Pero Freud siendo Freud, queridas, queridos. Un interés colateral, aunque profundo, me condujo en 1884 a obtener de Merck una pequeña porción de cocaína, alcaloide poco conocido a la sazón, y a estudiar su acción fisiológica. Es decir, Freud se acerca a la cocaína, una sustancia que en aquel momento podía circular, que no tenía la connotación de crimen, y se acerca con fines científicos. Ajá, dice el texto. Cuando me hallaba en medio de esta tarea, se presentó una oportunidad de hacer un viaje para visitar a mi novia, de la que estaba separado hacía 2 años. ¡Wow! Apresuradamente di término a mi investigación sobre la cocaína, contentándome con anotar en mi libro sobre el tema la afirmación profética de que pronto se habrían de encontrar nuevas aplicaciones. Y fíjense, es decir, no estamos hablando, por ejemplo, de que Freud iba a un lugar, ¿cómo decirlo?, clandestino, no iba, digamos, con criminales y les pedía un polvito blanco. Lo más seguro, me gustaría revisar el significado de la palabra alcaloide, ¿verdad? Para saber, porque también, pues, no estamos hablando de una droga como podemos entenderla al día de hoy. Estamos hablando, sin duda, de las hojas del árbol de la cocaína. Ajá. Pero justo la palabra alcaloide es la que me llama la atención. Vamos a ver. Alcaloide. Mm, Su, su nombre proviene de la palabra alcalí y el sufijo oide, que significa parecido a o en forma de. Los alcaloides son metabolitos secundarios de las plantas que se sintetizan a partir de aminoácidos. Los alcaloides de la coca se encuentran en las hojas de la planta, a ver, Eritori- eri- Erythrocilum coca y sus variedades. Estos alcaloides se clasifican en dos tipos, derivados de la pirrolidina y derivados del tropano. Ok, estamos hablando ya de una sustancia eh, procesada entonces. Ajá. Vamos a continuar. Apresuradamente di término a mi investigación, esto ya lo habíamos leído, sobre la cocaína, contentándome con anotar en mi libro sobre el tema la afirmación profética de que pronto se habrían de encontrar nuevas aplicaciones. Sugerí, sin embargo, a mi amigo Konigstein
el oftalmólogo que investigara hasta qué punto las propiedades anestésicas de la cocaína podrían ser aplicadas en las enfermedades del ojo. Ajá. Recordemos, Freud era no solo médico, no solo neurólogo, había participado en muchas investigaciones, él había apoyado en otras. Ajá. Y justamente podemos ver, por esto que estoy subrayando en pantalla, cómo como investigador comparte las sustancias no con el objetivo de distribuir drogas ilegales, sino de ampliar el conocimiento en la investigación, llegar a conclusiones que puedan favorecer a los pacientes. Ajá. Dice el texto, cuando volví de mis vacaciones me encontré que no él, sino otro de mis amigos, Carl Goller, ahora en Nueva York, a quien yo había hablado también acerca de la cocaína, había hecho experimentos decisivos sobre ojos de animales y había presentado sus comprobaciones en el Congreso de Oftalmología de Heidelberg. Goller es considerado por esto, con razón, como el descubridor de la anestesia local con cocaína, que tan importante ha llegado a ser en el campo de la cirugía menor. Pero no he guardado ningún resentimiento contra mi novia por haber interrumpido mi trabajo. Miren, por ella no fui famoso, palabras con que empieza el párrafo, pero no le guardo ningún rencor. Así es Freud, así escribe, y ciertamente, un evento personal que influye sobre su trabajo, porque no sé si alguno de ustedes, queridas, queridos, se haya separado de la persona que ama, de la cual está enamorado por 2 años. Es un apetito de ver, un apetito de saber, de estar tremendo. Ajá. Pero este apetito le costó justamente que no habría sido Freud quien descubrió los efectos, ahí sí, terapéuticos, digamos, desde el punto de vista médico, no psicológico, de la cocaína. Ajá. Anestesia local. Ajá. Descubrimiento científico. Dice el texto. Las observaciones, más bien innecesarias, que vemos al comienzo y al final de este pasaje, nos hacen pensar que alguien debía tener la culpa de lo sucedido. Y hay prueba suficiente de que si es a sí mismo, a quien realmente culpaba Freud. En otra parte escribe, en mi ensayo hice la sugestión de que el alcaloide podría emplearse como anestésico, pero no tuve el cuidado de llevar el asunto hasta el final. En conversaciones privadas, atribuyó esta omisión a su pereza. Es decir, no fue por ti, querida. Realmente yo tuve la culpa. Soy un perezoso. Estuve así de un descubrimiento científico considerable. Ajá. Continúa el texto. La primera noticia que tenemos acerca de este asunto de la cocaína aparece en una carta del 21 de abril de 1884, en la que da la noticia de un proyecto terapéutico y de una esperanza. Por supuesto, da la noticia. ¿A quién creen? A su enamorada. Dice el texto. He estado leyendo acerca de la cocaína, el componente esencial de las hojas de coca que algunas tribus indias mastican para poder resistir las privaciones y dificultades. ¿Se entiende? Físicas. Ujú. Un alemán ha estado empleando para sus soldados. La ha estado empleando para sus soldados y ha informado que, en efecto, aumenta la energía y la capacidad para la resistencia. Antes de continuar, nota número 1, ¿qué alemán es ese? Se trataba de un médico del ejército de el doctor Theodor Aschenbrand, quien realizó esas observaciones sobre soldados bárbaros durante las maniobras del otoño precedente. Theodor Aschenbrand, eh, ay, de psicología
o sobre psicología. No creo tan necesario. Simplemente, como ven, no está hablando de un alemán en el sentido de alguien malo. Esto, por supuesto, queda abierto a debate, hablando sobre un médico del ejército. Ajá. No solo es una cuestión de medicina, es una cuestión también de practicidad y es una cuestión, queridas y queridos, de cómo en las guerras han ocurrido también no solo la distribución de sustancias, digámoslo así, en soldados para ver sus efectos, como en el caso que estamos observando, sino también para aguantar esas condiciones inhumanas, esas tensiones, por supuesto, extraordinarias, tensiones físicas, tensiones emocionales que pueden llevar a mucha gente a la psicosis. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Dice el texto, palabras de Freud, estoy tratando de adquirir una cantidad y la ensayaré en los casos de enfermedad cardíaca y en los de agotamiento nervioso, y especialmente en la desdichada situación que sigue al abandono de la morfina. Al abandono podemos pensar síndromes de abstinencia, doctor Fleischer. Tal vez otros estén trabajando en lo mismo. Quizá no salga nada de esto, pero haré el intento. Desde luego, y ya sabes que cuando se persevera, tarde o temprano se triunfa. No necesitamos más que un éxito de estos para estar en condiciones de pensar en poner nuestra casa. Justamente, le decía a su novia. Ajá. Pero no des por asegurado que el éxito llegará en esta ocasión. Dos cualidades debe tener el temperamento del investigador, ¿sabes? Debe ser temerario en el intento, pero debe poner sentido crítico en su trabajo. Dice Ernest Jones. Al comienzo no pensó que pudiera resultar gran cosa de esto. Palabras de Freud. Me animo a decir que va a resultar algo parecido a lo del método, menos de lo que me había imaginado, pero de todos modos algo bastante respetable. Nota número 2. ¿Cuál método? El método de cloruro de oro, ideado por él. Esto lo vimos, me parece, hace 2 capítulos, el cloruro de oro. No es que Freud consumiera cloruro de oro, sino que Freud ponía cloruro de oro en células nerviosas debajo de un microscopio para observar cómo se pintaban. Ajá. Dice el texto. El primer obstáculo resultó ser el costo de la cocaína que había pedido a la casa Merck. Se entiende como una farmacéutica. Ajá. De Darmstadt. En lugar de costar 33 Kreuzer, más o menos 6 peniques, el gramo se encontró con gran dolor que costaba 3 florines, 33 Kreuzer. 5 chelines y medio. Realmente no sé cuánto sea eso. Me parece que tanto el Kreutzer como los chelines ya no existen. Ajá. Más o menos, déjenme ver si encuentro. ¿Cuánto será de euros actualmente? Un euro cuesta más o menos en México 20 pesos. A ver, euro. Un euro cuesta en la actualidad, he grabado este video, 21, casi 22 pesos. Ajá. No creo. Puse euro a chelines, pero me está mostrando Google sobre el chelín tanzano. Es decir, actualmente en ciertos lugares se siguen usando chelines, por supuesto, no tienen relación con estos chelines. Ajá. Y yo creo que investigar más o menos cuánto es un chelín de Viena en 1880 me tomaría demasiado tiempo. Ahorita vamos a continuar con la lectura. Ajá. Esa investigación queda pendiente.
una investigación en cuestiones económicas. Pero, entonces, le recuerdo también, Freud era pobre. Freud no tenía todo el dinero que él quería. Y lo que estamos viendo es justamente, él quería casarse, intenta investigaciones, intenta acercarse a la cocaína no como un experimento en su persona, no la consumía, sino para aplicarla y ver las reacciones de células nerviosas en el microscopio. Ajá. Continúa el texto. Pensó al comienzo que esto iba a significar el final de su investigación, pero una vez más, pasada la primera impresión, encargó sin arrendarse un gramo, con la esperanza de poder pagarlo algún día. Eso hacía Freud, eso lo hacía también con libros, se endeudaba. No. Inmediatamente ensayó el efecto en de un vigésimo de gramo. Comprobó que había convertido su mal humor en alegría. Ah, miren, entonces sí lo consumió. Y que le producía la sensación de haber comido bien. Palabras de Freud. De modo que no hay que preocuparse de nada en absoluto, pero sin disminuir en nada su energía para el ejercicio o el trabajo. Se le ocurrió que, puesto que la droga actuaba evidentemente como un anestésico del estómago, suprimiendo toda sensación de hambre, podría resultar útil para cohibir los vómitos de cualquier origen. Ajá. Entonces, sí la tomó. Entiendo que la ingirió. Ay, ay, ahí está. Decidió, al mismo tiempo, ofrecer la droga a su amigo Fleischl. Ernest von Fleischl-Marzow nació en 1846 y murió en 1891, cuya amistad significaba mucho para Freud y cuya prematura muerte deploró profundamente. Era otro de los asistentes de Bruck. Era joven, bien parecido, entusiasta, brillante conversador y un estimulante profesor. Tenía amables y encantadoras maneras de la vieja, tenía las amables y encantadoras maneras de la vieja sociedad vienesa y siempre estaba dispuesto a discutir de problemas científicos y literarios, exhibiendo un torrente de ideas provocativas. Estas cualidades contrastaban fuertemente con su patético papel de héroe y mártir de la fisiología. A los 25 años, investigando patología anatómica, contrajo una infección. La amputación del pulgar derecho le salvó de una muerte segura, pero continuó el crecimiento de neuromas que requirieron repetidas operaciones. Neuromas, entiendo que es como tumores. Ahorita vemos qué es eso. Su vida se convirtió en una tortura interminable destinada a una dolorosa muerte lenta. Ahora sí, neuromas. Neuromas. No, me está mostrando neuronas con N, pero es neuromas. Ah, miren, no me aparecen neuromas. Bueno, es como es la tercera opción, neuromas. Escribí así en Google. Me aparece neuromasto. Voy a buscar las dos definiciones. Un neuroma es un crecimiento o tumor del tejido nervioso. Uf, los neuromas tienden a ser benignos. Muchos tumores nerviosos, incluidos los que comúnmente son malignos, se denominan hoy en día con otros términos. Es decir, estamos, le recuerdo, sin duda, estudiando un texto que tiene una relación con la historia de la medicina. Hoy ya no se llaman neuromas, sino se llaman, oh, lo vi hace rato, creo que eran neuromatomas. No, mira, me parece.
Estoy viendo ahorita en mi celular Boston Medical Center. Un neuroma, también llamado nervio pinzado o tumor nervioso, es un crecimiento no canceroso de tejido nervioso. Por lo general se encuentran en el tercer y cuarto dedo del pie. Provoca dolor, sensación de ardor, hormigueo y entumecimiento entre los dedos en la parte anterior del pie. Es decir, un crecimiento anormal del nervio que causa mucho dolor. Ajá. Eh, Se me hizo curioso, ya no encontré la definición. Vamos a dejar también esa investigación de cómo se ha desarrollado, cómo se ha modificado la palabra neuroma a lo largo de la historia de la medicina. Ajá. Ahorita continuamos con la biografía de Freud. Adiestró su mano mutilada, hablando de Ernst von Fleischl-Marxow, adiestró su mano mutilada y adolorida en trabajos experimentales de complicada técnica. Aprovechaba sus noches insomnes, es decir, no dormía el pobrecito, estudiando física y matemáticas, y más tarde sánscrito. En un momento dado, su dolor se convirtió en intolerable, por lo que recurrió a la morfina y se convirtió en adicto a la droga. En medio del desespero de no poder librarse de su adicción, Freud le propuso sustituir la morfina por cocaína. Años después, Freud hubo de lamentar amargamente el haber tomado esa decisión. Fue en ocasión de un informe que había leído en la Detroit Medical Gazette acerca del uso de la cocaína para ese fin. Fleischl se abrazó a la nueva droga como un hombre que se está ahogando, y a los pocos días la estaba tomando en forma continuada. Ujú. Antes de continuar, queridos, y esto es también importante, lo que hoy, tanto en medicina, psiquiatría y psicología, no en psicoanálisis, se trata bajo el, la palabra adicciones, es, digámoslo así, un problema de salud que tiene su historia. Ajá. Lo que vemos también en este texto es a un joven compartiendo lo que él creía era una sustancia inofensiva. Ajá. Y se entera justamente de cómo sujetos ya con unas condiciones físicas, médicas, de dolor crónico, pueden efectivamente usar las sustancias y de forma tal que mueren rápido, digámoslo así. Dice, dice el texto. El entusiasmo de Freud iba en aumento. La cocaína era una droga mágica. Tuvo un éxito espectacular en un caso de catarro gástrico, diarrea, en el que hizo desaparecer inmediatamente el dolor. Si esto marcha, escribiré un ensayo sobre la droga, y espero que ella terminará por ocupar un lugar en la terapéutica junto a la morfina y en rango superior a esta. Tengo acerca de esto otras esperanzas e intenciones. Estoy tomando regularmente dosis muy pequeñas contra la depresión y la indigestión, con el más brillante de los éxitos. Antes de continuar, mmm, son palabras, ciertamente. Otro de los proyectos que tengo para los miembros de este canal es estudiar la historia de todas las enfermedades mentales, pero por supuesto, contenido exclusivo para miembros, dice el texto. Toda la esperanza de que servirá para terminar con los vómitos más rebeldes, aun aquellos que provienen de un dolor intenso. En una palabra, dice Freud, seguramente a su novia, es apenas ahora que me siento médico, puesto que he ayudado a un enfermo y tengo la esperanza de ayudar a otros. Si las cosas como hasta aquí, si las cosas siguen como hasta aquí,
no tendremos que preocuparnos ya en cuanto a poder reunirnos y quedar en Viena. Envió cierta cantidad de droga a Marta para hacerla fuerte, decía Freud, y dar color rojo a sus mejillas. La ofrecía insistentemente a sus amigos y colegas, tanto para ellos como para sus pacientes, y se la dio a sus hermanas. En resumen, mirado desde el punto de vista de lo que hoy sabemos, se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza pública. Palabras de el alumno de Freud, directamente, queridas, queridos. Freud no tenía ningún motivo, naturalmente, en pensar que su conducta encerraba peligro alguno, es decir, la consideraba una sustancia inofensiva. Ajá. Y cuando aseguraba que, a pesar de la frecuencia con que tomaba la droga, no había advertido ansia alguna de volverla a tomar, estaba diciendo estrictamente la verdad. Tal como sabemos ahora, se necesita una predisposición especial para incubar una adicción a las drogas, y Freud felizmente no poseía tal predisposición. Esto es realmente también algo en lo cual no tanto el psicoanálisis tiene una deuda, sino la psicología, la medicina y la psiquiatría. Una cerveza me haría alcohólico, un consumo de cualquier sustancia me haría adicto a ella, una cierta predisposición, dice el alumno de Sigmund Freud, Ernest Jones. Ahorita, un tema de investigación pendiente, la cantidad de psicólogos, psiquiatras que son realmente adictos a sustancias ilegales y otra investigación pendiente, justamente, ¿cuál es la diferencia entre una adicción ilegal y una legal? Una adicción favorecida por los médicos, ahí justamente hay que tener mucho cuidado si ustedes son practicantes de medicina. Llegan las farmacéuticas con ustedes y les ofrecen sus medicamentos para hacerle un bien a sus pacientes, pero no solo estoy hablando de efectos secundarios, estoy hablando de verdaderas adicciones a medicamentos que hoy son distribuidos libremente, comercialmente. Una cosa es efectivamente que las farmacéuticas puedan hacer estudios en la población y otra cosa es que la población en su conjunto tenga efectos no esperados por las farmacéuticas y pueda combinar los medicamentos de forma tal que ellos, ellas, los pacientes, los usuarios últimos, los usen como recreativos, los usen como algo que no estaba planeado por las farmacéuticas. Durante cerca de 10 años atendí a pacientes con adicción, yo, aquí en la Ciudad de México. Y una cosa importante, una lección valiosísima que me enseñaron esos pacientes. Si una persona quiere drogarse, no necesita ir al punto, no necesita ir con el dealer, no necesita ir a lugares clandestinos. Es cuestión de buscar en su propia casa jarabes, sustancias y alterar su percepción, alterar su sentir, sus emociones con cualquier tipo de relación con una sustancia. Ajá. En otras palabras, no es culpa de las drogas, es lo que queremos hacer con ellas, igual que con las armas, queridas, queridos. Ando un poquito agripado. Ah, esto, por supuesto, saliéndome un poquito del texto. Estamos viendo, ciertamente,
un evento, algo que vivió Freud. Ajá. Y algo que, para aquellos que conocemos el psicoanálisis, no tuvo directamente consecuencias en el análisis mismo. Sin duda, un hito en la historia de la medicina. Tanto el psicoanálisis como la relación de los profesionales de la medicina con diversas sustancias. Estamos viendo el caso de Freud, pero ¿ustedes creen que al día de hoy no ocurran cosas similares? Y no estoy hablando de algo malo, queridas, queridos. Somos seres humanos. Y la relación del ser humano con el mundo incluyen tanto sustancias naturales como sintéticas. En eso tenemos ciertamente un gran avance como civilización, pero hay mucho que decir, mucho que escribir, mucho que estudiar acerca de las políticas en el uso de fármacos. Les recuerdo, ahorita estoy estudiando mi segunda carrera en Derecho, que debería yo estar haciendo mis trabajos, pero aquí me tienen. Dice el texto ya. Eh, Algunos colegas le informaron de éxitos conseguidos con la droga. Otros se mostraron más reticentes, es decir, con más resistencia. Ajá. Breuer, con su cautela característica, era uno de los que no se mostraban impresionados. Breuer, Joseph Breuer. Ya llegaremos a estudios sobre la histeria. De hecho, ya lo tenemos en ediciones Amorrotu, pero lo leeremos en Luis López Ballesteros y en, en este texto que estamos leyendo, Estudios sobre la histeria, texto de Breuer y Freud. Dice Freud, perdón, dice Jones. Freud encontraba dificultades en la obtención de la literatura sobre este tema poco usual, pero Fleischl lo recomendó a la biblioteca de la Sociedad Médica, donde se encontró con el volumen recién publicado del Catálogo General del Cirujano, ajá, que contenía un informe completo de la misma. Ahora, el 5 de julio calculaba terminar el ensayo en 15 días más y dedicarse luego a sus investigaciones sobre electricidad, para ocupar así las restantes 4 o 5 semanas más que aún faltaban para ponerse en viaje a Wandsbek. Lo terminó el día 18 y ya al día siguiente estaba impresa la mitad. Apareció en el Central Blatt für die Gestalt-Therapie de Heidler, el número de julio. Ajá. El Central Blatt es como el semanario. Ajá. Este ensayo, a pesar de constituir una amplia reseña sobre el tema, holgadamente lo mejor que se haya publicado hasta el presente, tiene, a no dudar, más calidad como trabajo literario que como contribución científica original. Estaba escrito en el mejor estilo de Freud, con su vívido brillo característico, su simplicidad y su distinción. Cualidades estas que habían hallado reducida aplicación en la descripción de los nervios del cangrejo fluvial o de las fibras del bulbo raquídeo. Investigaciones reales de Freud, ¿vale? Neurología. Investigación sobre los nervios, particularmente en animalitos. Y creo que bulbo raquídeo, ya estamos hablando de animales superiores. Ajá. Mamíferos más avanzados biológicamente, evolutivamente, dice el texto. Muchos años habrían de pasar antes de que se le presentara nuevamente la oportunidad de ejercitar sus dotes literarias. Hay además en este ensayo un tono que nunca volvió a repetirse en los escritos de Freud, una notable combinación de objetividad y calor personal, como si estuviera enamorado de su contenido. Usaba expresiones no habituales en un trabajo científico, tales como la maravillosa excitación que demuestran los animales a continuación de una inyección de cocaína, administrando más bien una ofrenda que una dosis. Con gran calor rechazaba la impostura que se había publicado acerca de esta preciosa droga. Permítame un segundo. Es probable que mi gripa me haga sangrar por la nariz. Me ha pasado ya 2 veces en el día, pero pues, hablando de coca, no consumo coca, queridas y queridos. Coca-Cola,
muy de vez en cuando. El café, prefiero tomar café que Coca-Cola, pero ciertamente estoy agripado, ya tengo mi papel aquí, estoy tomando antigripal. En el último video que grabé, en el trabajo de Melanie Klein, me empecé a sentir con la garganta rasposa y efectivamente pasaron los días y me enfermo. Gripe. Hay una ola de gripe estacional aquí en la Ciudad de México. ¿Ni modo? Dice el texto. Comenzaba el ensayo con una larga exposición de la historia primitiva de la coca y su uso por los indios de la América del Sur, para luego describirla desde el punto de vista botánico y enumerar luego los diversos métodos de preparación de las hojas. Hizo, hizo incluso una exposición sobre hábitos religiosos relacionados con su uso, aludiendo al relato legendario de cómo Manco Cápac, el rey hijo del sol, había enviado la coca como, entre comillas, un don de los dioses para satisfacer al hambriento, fortalecer al fatigado y hacer olvidar sus penas al desdichado. Penas, cuitas, dolores. Ajá. Nos enteramos que la noticia de la maravilla planta llegó a España en 1569 y a Inglaterra en 1596. 1500, ajá, más de 500 años. Y de cómo el doctor Scherzer, el explorador austriaco, trajo consigo hojas de coca que fueron enviadas a Niemann, ayudante de Wohler, el aborrecido químico que se atrevió a sintetizar la urea. Fue Niemann quien aisló el alcaloide, la cocaína de la planta. Ajá. Narra luego una serie de autoobservaciones en las que pudo estudiar su efecto sobre el hambre, el sueño y la fatiga. Se refirió Freud a la alegría y la persistente euforia que en nada difieren de la euforia normal de la persona sana. Se puede percibir un aumento del autocontrol y una mayor vitalidad y capacidad para el trabajo. En otros términos, usted se siente feliz y pronto se le hace difícil pensar que está bajo la influencia de droga alguna. Se puede realizar un largo e intenso trabajo mental o físico sin ninguna fatiga. Se llega a este resultado sin ninguno de los desagradables efectos que se siguen a la alegría producida por el alcohol, la resaca. No se registra absolutamente ansia alguna de volver a tomar cocaína ni después de la primera vez que se ingiere la droga, ni después de usarla repetidas veces. Es decir, y fíjense, aquí ya Freud en su consumo dice, yo no tenía ganas de más, simplemente la tomaba y ya. Continúa y concluye. Se siente más bien una rara aversión a la droga. Esto sería un fenómeno también muy interesante de considerar en las adicciones actuales. Lo tomo, pero no me gusta, me es útil, ajá, pero no me gusta. A mí me gusta el café, ajá, pero palabras de Freud, no en su investigación de la mente, sino en su rol de investigador, en su rol de experimentador. Ajá. Él dice, a mí no me llamaba, yo no tenía ganas de seguir tomando. Yo, Sigmund Freud, ajá. Continúa. Ernest Jones. Freud conformó las conclusiones de Mantegazza sobre el valor terapéutico de la droga, su acción sobre el estómago, estimulante y a la vez adormecedora, su utilidad en la melancolía, etc. Describió un caso visto por él, el de Fleischl, su amigo, el que había empleado la cocaína en el proceso de hacer desaparecer una adicción a la morfina. Resumió el valor de la droga en conjunto como aplicable en los estados funcionales comprendidos bajo el nombre de neurastenia, en el tratamiento de la indigestión y en los de la adicción a la morfina. Ajá. En cuanto a la explicación teórica de su acción, Freud hizo la sugestión, al menos digamos como la sugerencia, de que luego se confirmó de que la cocaína no actúa mediante la estimulación directa del cerebro, sino por la
abolición de la acción de ciertos factores deprimentes en la sensación del propio cuerpo. Estoy pensando cómo replantear esto. Está un poquito complicado. Abolición de factores deprimentes. Ajá. Pienso, por ejemplo, en estimulación y lo contrario a estimulación, a dar algo. Voy a llamarlo cancelación. Ajá. No es tanto que estimule, sino que cancela el efecto del cansancio. Ajá. Mm, ahí sin duda hay una lógica que no alcanzo a explicar bien. Es como si dijera, deprime la depresión. Ajá. Dificulta la depresión. Es que justamente lo que pienso, drogas estimulantes, drogas depresoras del sistema nervioso. Ajá. No es tanto, digamos, que de acuerdo a sus ensayos, de acuerdo también a su consumo, el cerebro se vea favorecido, el cerebro se vea estimulado, sino más bien separa la sensación corporal, ajá, de la interpretación del cerebro, de la sensación de cansancio. Voy a plantearlo así, ajá. Tal vez lo puse más difícil todavía de lo que está en el texto subrayado. Por supuesto, eh, no sé de qué forma Freud llegó a esas conclusiones. Ajá. Pienso yo que por sus estudios en neurología, su preparación como neurólogo. Se me tapa la nariz. Dice el texto, en el pasaje final, escrito apresuradamente, decía, la virtud de la cocaína y de sus sales, cuando se aplica en soluciones concentradas, de anestesiar las membranas cutáneas y mucosas, hace pensar en su posible uso en el futuro, especialmente en los casos de infección local. Parece probable que en un futuro próximo se llegue a otros usos de la cocaína basados en esta propiedad anestésica. Ahí está. Justamente, la cocaína es y fue y será simplemente una sustancia. Es verdad, ahí está justamente las razones por las cuales se puede emplear como anestesia. A partir de esto, justamente, que llega a esta conclusión de acá arriba. No estimula, más bien anestesia, suprime. Ajá. Continúa el texto. Este es el aspecto en cuya indagación se reprochó más tarde no haber insistido. La explicación psicológica de este autorreproche parecía ser más compleja. Ups, se me cayó el celular. Es cierto que Freud tenía la esperanza de llegar a adquirir cierta fama por el estudio de la cocaína, pero no podía saber que una fama mucho mayor de la que él se imaginaba estaba al alcance del que llegara a aplicarla de una determinada manera. Cuando se percató de esto, no fue por cierto muy rápidamente, se echó la culpa a sí mismo, pero también culpó a su prometido. Este último rasgo irracional presenta, como es habitual, el indicio de cierto proceso inconsciente, psicoanálisis, queridas y queridos. Es decir, la culpa no era de ella, pero aquí estamos hablando de un Freud que no había gestado en ese momento las conclusiones que lo llevarían a la inmortalidad. No había psicoanálisis en ese momento.
dice el texto. Ahora bien, lo que evidentemente fascinaba a Freud en la coca era su extraordinaria reputación en el sentido de elevar el vigor mental y físico, sin tener al parecer ningún efecto dañino posterior. Pero la cocaína solo eleva el vigor allí donde el vigor había sufrido previamente un descenso. Una persona realmente normal no necesita ese estímulo. Freud no se encontraba en esta última y afortunada situación. Durante muchos años había sufrido periódicamente depresiones y fatiga o apatía, síntomas neuróticos que posteriormente tomaron la forma de ataques de angustia, hasta que fueron disipados por su propio análisis. Disipados no son palabras de Freud, queridas y queridos. Ocurre algo cuando uno se expone no a una psicoterapia, sino a un psicoanálisis. Recuerden, lo he mencionado mucho en el estudio de la obra de Freud en este canal. Para la psicoterapia existe salud mental. Para el psicoanálisis no existe salud mental. Hay una diferencia tremenda entre estas dos prácticas vivas, presentes en la sociedad del año 2024. Habemos pocos psicoanalistas, pero estos pocos que habemos, tenemos mucho trabajo que hacer. Si no hay salud mental, entonces yo soy el único responsable de lo que hago o no hago, de lo que siento o no siento, de lo que pienso o no pienso. Yo. Si yo voy con mi analista no me va a decir, haga, diga, sienta, piensa esto, porque partimos de una concepción de libertad, partimos de una concepción de autonomía, partimos de una concepción de responsabilidad y límites justamente a estos rasgos, valores podríamos llamarlos también. ¿No? No todos quieren ser responsables de sí mismos. Y va a haber gente que entre terapeutas y entre líderes religiosos se jueguen el imponer su voluntad a los demás. ¿Me explico? Voy a dejar mi comentario hasta ahí. El psicoanálisis me ha permitido llegar a ese tipo de conclusiones. Psicoanálisis, principalmente también por facilitarme una relación conmigo mismo. He ahí una relación que la psicoterapia pretende sustituir. No, yo seré tu conciencia. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer, decir, pensar y sentir. ¿Y qué creen? A veces eso es posible, justamente, no en todos los casos, casos particulares, pero esas personas, digámoslo así, sometidas a esos terapeutas, tienen que hablar con él, con ella, para saber qué ponerse, qué decir, qué pensar, qué sentir. Psicoterapia, queridas y queridos. ¿Dónde queda ahí la libertad, la dignidad? Pero hay mucho que trabajar, queridas y queridos. Por supuesto, estoy haciendo este tipo de declaraciones en un medio público, YouTube, en una plataforma que me ha permitido establecer contacto con mucha gente en todo el mundo y que voy a seguir trabajando, pero también que podemos ir más allá, ustedes y yo, queridas y queridos. Se trata de establecer planes de trabajo conforme a las necesidades de ustedes y de sus sociedades. Se trata de también voltear a ver qué está haciendo la ciencia médica, psiquiátrica, psicológica, sociológica, jurídica. Queridas, queridos, hay mucho que hacer. Para los miembros de este canal, miembros me refiero no solo a gente que se suscribe, sino gente que apoya mensualmente este canal, por supuesto a su servidor. Les tengo ya preparados algunos textos que yo mismo elaboré en mi estudio sobre derecho en México. Ajá. Estudios que sigo en la actualidad y que seguiré hasta concluir. Ajá. Pero, dice el texto,
Estas reacciones neuróticas se vieron exacerbadas. ¿Cuáles reacciones? Depresión al joven Freudcito, jovencito Sigmund Freud, depresión, fatiga, apatía, ataques de angustia. Estas reacciones neuróticas se vieron exacerbadas, se vieron ampliadas por el torbellino de su situación amorosa, con sus largas privaciones y demás dificultades. En el verano de 1884, especialmente, se hallaba en un estado de gran agitación ante la proximidad de la visita de su prometida, y de ninguna manera por el solo hecho de su incertidumbre acerca de si haría el viaje. Wow. La cocaína calmó la agitación y disipó la depresión. Le comunicó además una insólita sensación de energía y vigor, es decir, le ayudó, le funcionó. ¿Esto es una invitación a consumir actualmente cualquier tipo de sustancia? No, para nada. Ajá. En esto sí tengo que ser muy responsable y muy directo, queridas y queridos. No se trata de procurar una libertad irrestricta para todos. Paradójicamente, esa ya la tenemos. Se trata de saber vivir. De modo sencillo, se oye muy fácil, pero saber vivir es también tener precaución con ciertas relaciones. Así lo voy a explicar, así lo voy a decir. Ciertas relaciones con ciertos individuos o con ciertas sustancias. Yo, de manera directa, personal, les invito a no consumir ninguna sustancia ilegal, a no consumir ninguna sustancia adictiva. Pero aún así, les he dicho, yo tomo café, cafeína, algo que pueden comprar básicamente en cualquier esquina, aquí en México, café. Ajá. Ya sea en un sobrecito de café, para una cafetera, incluso en algunos refrescos. Ajá. Y aún así, yo mismo a veces me cuestiono el uso del café en mí. Ujú. Pero no solo estamos hablando de sustancias ilegales, sustancias legales, sino también las sustancias que consumimos para sostener nuestro día a día, el azúcar. También faltan ahí investigaciones sobre los efectos físicos y emocionales del consumo de azúcar. En resumen, queridas, queridos, tengan mucho cuidado con lo que consumen, aun sean medicamentos legales. Ajá. Vamos a ver qué dice el texto, hablando de Sigmund Freud. La depresión, como toda otra manifestación neurótica, disminuye la sensación de energía y virilidad. La cocaína la restaura. Ajá. Aquí, queridas, queridos, esta frase puede malinterpretarse. Estamos hablando, sin duda, de una perspectiva histórica. Aquí no es Freud, aquí es Ernest Jones. Estas palabras son de Ernest Jones, un alumno de Sigmund Freud. El psicoanálisis nace en una medicina, dentro, digamos, de la historia de la medicina, donde la medicina entera contempla la neurosis, digámoslo así, como la base. Ajá. Neurosis quiere decir irritación de los nervios. Digámoslo así, irritación. Nervios irritados, estás sensible, seas hombre, seas mujer. Ajá. Y esta sensibilidad te lleva a menospreciarte, a sentir menos energía y virilidad. Ajá. Capacidades. Ajá. No estamos hablando de una depresión conforme a los manuales actuales. Los manuales actuales dejaron la neurosis hace tiempo.
Hay cosas buenas y cosas malas de ese cambio histórico y político en las sociedades médicas. Ahorita no voy a ahondar en eso, hay mucho tiempo, hay muchos espacios que podemos crear justamente para platicar sobre ese tema específico. Dice el texto, si alguna duda queda acerca de qué es esto, lo esencial en el asunto, quedará disipada por el siguiente pasaje de una carta del 2 de junio de 1884, carta que fue escrita cuando Freud acababa de enterarse de que Marta tenía mal aspecto y había perdido el apetito. Permítame, estamos en la página 102. Todavía tenemos trabajo. Yo creo que dejaré, por mi gripe, voy a dejar 116. Tenemos 14 páginas por delante. Voy a avanzar un poco más. Si hemos leído de la 95. Hemos leído siete páginas. Voy a leer al menos otras 2 o 3 páginas, ¿vale? Y me permitirán tanto descansar como terminar mi trabajo de derecho económico. Maldito trabajo ese. Es que no quiero terminarlo porque me encanta el derecho económico. Ahorita dejemos ya de este comentario y regresemos al texto. Palabras de Freud a su prometida. Ay de ti, mi princesa, cuando yo llegue. Te besaré hasta ponerte toda colorada y te voy a alimentar hasta que te pongas bien gordita. Y si te muestras díscola, si te muestras rebelde, ¿ah? Verás quién es más fuerte. Si una gentil niñita que no come bastante o un salvaje hombrón que tiene cocaína en el cuerpo. Ándale. Se escuchó muy, ¿cómo decirlo? Muy matón, dice el texto. Cuando mi última depresión tomé cocaína otra vez y una pequeña dosis me levantó a las alturas de una manera admirable. Precisamente me estoy ocupando de reunir bibliografía para una canción de loa a esta mágica sustancia. Queridas, queridos, dice el texto, para gozar de virilidad y disfrutar de la bendición de verse unido a su amada, había abandonado el camino recto y estrecho de la sobria labor científica sobre la anatomía del cerebro para tomar un subrepticio atajo, una senda que habría de acarrearle sufrimientos y no el éxito. Un par de meses más tarde, otro habría de amenazar fama mundial, otro había de alcanzar fama mundial gracias a la cocaína, pero esto era gracias o merced a un uso beneficioso para la humanidad, mientras que Freud, 2 años más tarde, habría de verse desdeñado por haber introducido, gracias a su indiscriminada propaganda en favor de una droga inofensiva, entre comillas, en apariencia, y maravillosa, lo que sus detractores dieron en llamar el tercer flagelo de la humanidad. Nota número 3. Los otros dos serían el alcohol y la morfina. Ajá. Después de todo, tenía que echarse en cara el haber apresurado la muerte de un querido amigo y benefactor y crearle una grave adicción a la cocaína. En este momento entra en escena una nueva figura, Karl Kohler, un hombre que tenía 18 meses menos de edad que Freud y que ganó el galardón de ser él quien había inaugurado la era de la anestesia local. Kohler era en esa época interno del departamento de oftalmología, en el que aspiraba a convertirse en ayudante. Sus pensamientos giraban de una manera tan exclusiva alrededor del tema de las enfermedades oculares que, al decir de Freud, su monomanía llegó a ser bastante fastidiosa para sus colegas. Monomanía, un pensamiento específico, digamos, pensamiento en un solo tema y solo en ese tema. Ajá. Con monomanía se quiere describir esto. Para mí, lo único importante son las enfermedades oculares. Ajá. Continúa el texto. Percatado, con toda razón, de la necesidad de hallar alguna droga para anestesiar la superficie sensible del ojo, estaba especialmente dedicado a ello. Ya había ensayado diversas drogas, tales como la morfina y el bromuro de cloral, pero hasta entonces infructuosamente.
Algún tiempo después, en una de sus conferencias y con el propósito de ilustrar cierto principio de orden moral, Freud relató el siguiente incidente con respecto a Kohler. Permítame un segundito. Mm, mm, Ay, caray. Cierto día estaba yo en el patio con un grupo de colegas, entre los cuales se hallaba este hombre, cuando pasó otro colega que llevaba trazas de sufrir un fuerte dolor. Aquí Freud indicaba la localización del dolor, pero yo he olvidado el detalle. Creo que puedo ayudarle, le dije, y nos fuimos todos a mi habitación, donde con la aplicación de unas pocas gotas de cierta medicina, el dolor desapareció instantáneamente. Expliqué a mis amigos que la droga era el extracto de una planta de Sudamérica, la coca, que parecía poseer poderosas virtudes para calmar el dolor, y acerca de la cual estaba preparando una publicación. El hombre que tenía un interés permanente por el ojo y cuyo nombre era Kohler no dijo nada, pero pocos meses después me enteré que había iniciado una revolución en la cirugía oftalmológica, la cirugía de los ojos, mediante el uso de la cocaína, convirtiendo en fáciles las operaciones que antes resultaban imposibles. Este es el único camino para realizar descubrimientos importantes. Concentrar todos los pensamientos en un interés central único. ¡Wow! Freud había comenzado ciertas experiencias con el dinamómetro para establecer si el aumento en la fuerza muscular obtenido mediante el uso de la cocaína era una ilusión subjetiva o posible de verificación objetiva. Y en estas pruebas colaboró con Kohler. Los dos ingirieron cierta cantidad de cocaína y, como les ocurría a todos, sintieron cierto embotamiento de la boca y los labios. Embotamiento, entiendo que es como un adormecimiento. Ajá. Esto significó para Kohler más que para Freud. Kohler leyó el ensayo de Freud cuando apareció en el mes de julio, meditó sobre él, y a principios de septiembre, cuando Freud había abandonado Viena para dirigirse a Hamburgo, se apareció en el Instituto de Anatomía Patológica de Stricker, llevando una botella que contenía un polvo blanco. Miren, entonces sí era un polvo blanco. Anunció al ayudante del instituto, el doctor Gartner, que tenía razones para pensar, refiriéndose a la droga, que ésta actuaría como anestésico sobre el ojo. Inmediatamente, con toda facilidad, lo pusieron a prueba. Hicieron primeramente el ensayo sobre ojos de una rana, de un conejo y de un perro, y luego sobre sus propios ojos, con completo éxito. ¡Wow! Sobre sus propios ojos. Yo no habría hecho eso, pero bueno, ellos sabían, ellos eran investigadores. Kohler escribió una comunicación preliminar fechada a principios de septiembre y consiguió que el doctor Breithaupt la leyera e hiciera las demostraciones prácticas en el Congreso de Oftalmología que tuvo lugar en Heidelberg el 15 de septiembre de 1884. El 17 de octubre leyó el trabajo en Viena ante la Gesellige Asociación de Médicos. Qué bueno que está ahí en la traducción. Trabajo que dio publicidad poco después. Contenía esta afirmación: la cocaína ha sido llevada al conocimiento de los médicos de Viena en forma destacada por la cabal compilación y el interesante artículo terapéutico de mi colega de hospital, el doctor Sigmund Freud. Es decir, Kohler sí le dio el reconocimiento a Freud como pionero, en la experimentación e investigación sobre la cocaína, usos médicos, terapéuticos, clínicos. Dice el texto. Freud había llamado también la atención de un colega oftalmólogo más íntimo de él, más cercano, Leopoldo Konigstein, un hombre que tenía 6 años más que Freud y era docente desde hacía 3 años, sobre el poder embotante de la cocaína, y le había sugerido su uso para aliviar el dolor de ciertas afecciones del ojo, tales como el tracoma y la iritis. Konigstein refirió fielmente la sugestión, con éxito, y apenas unas semanas más tarde extendió su uso al campo de la cirugía, extirpando el ojo de un perro con la ayuda de Freud. Uy, no, perdón, pero esta clase de declaraciones siento feo en mi espina dorsal, así como, uy, me da escalofríos. Pero era un poco tarde.
En la reunión del 17 de octubre leyó también un trabajo en el que describía sus experiencias con la cocaína, pero sin mencionar el nombre de Kohler. Parecía una anticipada, perdón, parecía una antipática lucha por la prioridad, y Freud y Wagner Gaure lograron persuadirlo de que insertara en mi trabajo publicado, no sin alguna resistencia de su parte, una referencia a la comunicación preliminar de Kohler del mes anterior, con lo que renunciaba a su propia pretensión. Como luego veremos, Kohler no retribuyó la caballeresca actitud de Freud. Mm, estoy viendo si finalizo en esta página. Mm, vamos a terminar este episodio de Kohler, pero es que también ciertamente tengo que ocuparme de mi trabajo de- a ver, permítanme un segundo. Kohler, Kohler. No, miren, aquí creo que ya deja de hablar de Kohler. Ah, no, acá está más. Yo creo que dejamos ahí, queridas, queridos. Aquí. Freud, teniendo, digamos, contacto con muchos doctores, investigadores en diversas ramas de la disciplina médica, y Freud también ayudando a su papá. Vamos a dejarlo hasta aquí, lo dejamos pendiente el final, digamos, de este capítulo. Estoy enfermito, estoy agripado y sí me gustaría terminar mi trabajo de Derecho Económico el día de hoy, queridas y queridos, sobre la economía del pensamiento científico, distribuciones. Bueno, no entraré en detalle, queridas, queridos, porque tengo cosas que hacer. Nos quedamos en la página 105 al momento de que Freud establece contacto con dos eh, oftalmólogos, gente que se ocupa de atender problemas de los ojos y con la necesidad de atender a su propio papá. Ajá. Dejamos aquí, queridas, queridos, nos vemos para terminar este capítulo en la siguiente semana. Nos vemos el lunes para Luis López Ballesteros, miércoles Melanie Klein y viernes Vida y obra de Sigmund Freud. Queridas, queridos, bye.